este espacio aquí brindamos. Voy a presentar a la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por el Partido Nueva Alianza, la maestra Purificación Carpinteiro. Ella es abogada, graduada con magna cum laude de la Escuela Libre de Derecho, obtuvo en 1989 la beca Fulbright para cursos, es maestra por Derecho por la Escuela de Leyes de Harvard, ¿sí? Tiene más de 35 años de trayectoria tanto en el ámbito público como privado, ¿sí? Fue diputada federal de 2012 a 2015, fue responsable de la reforma en telecomunicaciones en este país, fue subsecretaria de Comunicaciones y Transportes de 2008 a 2009, fue directora de Correos de México de 2007-2008. En el sector privado se ha desempeñado en varias empresas como Grupo Telefónica, MCI, Embratel, Grupo Iusacell, ELEC, entre muchísimos más. ¿Sí? Bienvenida, doctora, a esta casa abierta al tiempo. Le explico la dinámica. Tendrá usted 25 minutos para exponer sus ideas, sus propuestas a la Ciudad de México. Después vendrá una ronda de preguntas de alumnos y tenemos preguntas para escribirle. ¿Sí? Bienvenida, tiene usted la palabra. Bueno, antes que nada, yo quisiera agradecer mucho la invitación para estar aquí con ustedes a exponerles rápidamente mis ideas, que son tantas que la verdad es que me faltará el tiempo, y espero que a través de sus preguntas pueda yo más bien responder las dudas que puedan tener respecto a mi plan de gobierno. Espero poder llevarlo a cabo, y si no, espero poder contribuir con mis propuestas a quien gane la jefatura de este gobierno, que espero ser yo. Sin embargo, yo creo que cada uno de los candidatos está buscando mejorar esta ciudad. Espero que efectivamente lo lleven en sus corazones con tanta pasión como lo tengo yo. Pienso, como creo que todos ustedes lo piensan, que esta ciudad tiene 5 plagas que han hecho que esta ciudad no salga adelante, sino que vaya en retroceso, que vaya en caída libre, que cada vez sea una ciudad que nos atemorice, que nos eche para atrás, que nos cierre los caminos, que simplemente nos haga pensar que no existe un futuro para nosotros, y sobre todo para ustedes, jóvenes, que no tengan esperanzas, que digan ni para dónde voy. Y a lo mejor no para ustedes que están en planteles de escuela, de estudios superiores, y que ven a lo mejor la posibilidad de tener un futuro brillante. Pero seguramente ustedes tienen miedo de salir a la calle. Seguramente ustedes sienten miedo también por sus familiares, sobre el qué va a pasar, cómo van a pagar las cuentas, qué va a pasar con sus casas, qué pasa con la falta de agua, qué pasa con el transporte público. Seguramente ustedes sienten una serie de temores sobre el futuro, y eso es lo que tenemos que remediar. Esta ciudad tiene estas 5 plagas, y estoy segura que conmigo coinciden. La primera, sobre todo, es la injusticia que existe en esta ciudad, y por injusticia me refiero a la falta de legalidad. No hay leyes, y no es quien diga que no existen las leyes existen. Son una serie de libros o compendios que se encuentran todos archivados en los despachos de abogados y que sirven nada más de decoración. Una serie de libros que existen tal vez en los despachos de los jueces, que sirven nada más como mera decoración, porque las leyes no se aplican, porque las leyes simplemente sirven para ser incumplidas. La Constitución en este país es la mujer más violada que existe. La ley dicen que es ciega,
en este país no es verdad. La ley se aplica exclusivamente a aquellos que no tienen recursos para pagar un abogado, porque para los que la tienen, ahí están corriendo en Lamborghinis y matando venezolanas. ¿Sí o no? Y la verdad es que hoy por hoy, el 60% de quienes están recluidos en los penales son jóvenes y mujeres que apenas están ahí por ser consumidores de marihuana, cannabis sativa, índica, americana. Esos son el 60% de los presidiarios. Pero díganme ustedes, ¿qué hay de los que te asaltan en el transporte público? ¿Qué hay de los que roban, secuestran, de los que te extorsionan? Esos están allá afuera, protegidos por las fuerzas públicas, protegidos por la Procuraduría. Van, consignan un asaltante y resulta que el Ministerio Público comete errores en el procedimiento y cuando van a consignarlo ante un juez, finalmente cometieron errores en la consignación y a los 2 días siguientes ya está fuera nuevamente en la calle liberado. ¿Que la justicia es ciega? No, señores. ¿Que la ley es igual para todos? No es verdad. La ley se aplica única y exclusivamente a quienes no tienen los recursos para salirse con la suya. Y eso es algo que tenemos que cambiar. La ley, esta ciudad tiene que regirse por la justicia. Ante la ley, todos debemos ser iguales y lo primero que tenemos que hacer es que esta sea una ciudad en donde la justicia impere. Dicen, justitia es constante perpetuas voluntas, iusum quique tribuendi. Es el principio justiniano, ulpiano. La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada quien lo que le corresponde. Y no es lo mismo darle algo a quien todo lo tiene que darle algo a quien no tiene nada. Y tenemos que entender que la justicia tiene que estar basada sobre el principio de equidad. No podemos tratar igual a alguien que todo lo tiene que al que no tiene nada. Y por el principio de equidad tenemos que atender a aquellos que están en casos de extrema marginación. Y ellos son los que tienen que ser el foco de nuestro gobierno. A quienes necesitan una oportunidad de salir adelante porque la vida no se las dio. Tenemos que ocuparnos en vigilar aquellas poblaciones marginadas, aquellos jóvenes que, a diferencia de ustedes, no tuvieron la posibilidad de terminar o la secundaria o la preparatoria, que tuvieron una deserción en momentos en donde para ellos es imprescindible ver un futuro y una esperanza. No tener que levantarse y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo la posibilidad de estudiar porque tengo que traer pan a la familia. No tengo la oportunidad de trabajar porque nadie me emplea. Lo único que puedo hacer es salir a la calle y eso sí, drogarme, ¿con qué? Con la mona, con activos, descerebrarme, quemarme las neuronas. Ya quisiera yo drogarme con marihuana. Ya quisiera yo tener acceso a eso. Y que son precisamente aquellos que usan de carne de cañón los cárteles. No los cárteles de la droga, caray. Los cárteles que se dedican al secuestro. Los cárteles que se dedican a robar, a secuestrar, a meterse a las casas. Esos que no tienen más esperanza. Tenemos que darle la oportunidad de salir adelante y por eso es que tenemos que implementar soluciones que les permitan a ellos ver que tienen una esperanza en la vida como centros inteligentes, ciudadanos, en donde puedan aprender a utilizar, porque eso sí, no tendrán que comer, pero tienen un celular, ¿o no? Todos tienen un celular. Y esos celulares los saben usar como si fueran magos. Quiero decirles que es algo que me sorprende y seguramente ustedes no se han puesto a pensar, o a lo mejor sí,
los estoy menospreciando. ¿Se han puesto a pensar por qué Guadalajara es el Silicon Valley de nuestro país? De Guadalajara se sacan los mejores programadores, los mejores hackers, los mejores programadores en todos sentidos, en términos cibernéticos. ¿Por qué la Ciudad de México no? Somos 9 millones de habitantes. De aquí deberíamos estar sacando precisamente a los mejores programadores, a los mejores webmasters, a los mejores de todo. Porque no estamos aprovechando las capacidades y los talentos de ustedes, jóvenes. Si a estos niños y a estos muchachos que están en deserción los pusiéramos a trabajar y les adiestráramos y capacitáramos, porque no se requiere ni siquiera terminar la secundaria para ponerlos a trabajar en habilidades de programación, hacerlos webmasters, hacerlos diseñadores de páginas, hacerlos en todo, yo les aseguro, porque como ustedes saben, Steve Jobs y todos los otros ni siquiera terminaron sus licenciaturas, se salieron y empezaron a trabajar desde los garages de sus casas para hacer los grandes desarrollos y esas grandes empresas como Apple. Si pudiéramos empujarlos para que pudieran desarrollarse, ellos podrían ser emprendedores, podrían ellos ser consultores, podrían ellos emplearse y poder desarrollar sus propias capacidades y poder realmente tener una oportunidad y una esperanza de vida. No ser la carne de cañón y no ser precisamente quienes cometan esos delitos que estos cárteles del crimen organizado mandan para que los maten por ser inimputables. Darles una esperanza, pero no solamente a ellos. Hay un montonal de personas de mi edad que tampoco son contratadas ya por empresas, porque ya estamos muy viejos, pero que tenemos la capacidad de generar y que también podríamos poner nuestras páginas web y vender por internet, y que no lo hacemos, porque a lo mejor tampoco sabemos de estas tecnologías de la información y el conocimiento. Todo eso se va a poder hacer dentro de estos centros inteligentes ciudadanos, de los cuales voy a poner uno en cada colonia, que por cierto, van a salir muy baratos, porque resulta que el gobierno de la Ciudad de México es concesionario de telecomunicaciones y que no ha sabido aprovechar, y al ser concesionario de telecomunicaciones puede obtener directamente de la red pública compartida el internet a un descuento de más del 50% de lo que está pagando hoy el gobierno de la Ciudad de México a destajo por el internet. Pero además, estos centros inteligentes ciudadanos los establecería en inmuebles que hoy tiene la Ciudad de México y que están desperdiciados por toda la ciudad. Los habituaría y los prepararía fácilmente. No le invertiría prácticamente nada. Los dejaría totalmente hipsters, los dejaría con tabiques a la vista, con mesas de madera. Las computadoras serían donadas por las empresas del sector privado que cada 3 años renuevan sus computadoras, y conectaría el internet que tendría el gobierno de la Ciudad de México a precios de descuento y que no costaría nada para la ciudadanía, estarían abiertos al público. Los capacitadores serían muchachos como ustedes que tienen que realizar el servicio social y que están cursando materias relacionadas o carreras relacionadas con todo lo que es la cibernética. No costarían tampoco. Y ustedes estarían haciendo ese servicio social enseñando a quienes no tuvieron la oportunidad que ustedes tienen. Haciendo ese servicio social en estos centros ciudadanos también se podrían realizar todos los trámites, porque tendría un gobierno digital donde todo se podría llevar a cabo por vía digital, un gobierno sin papeles, sin papelería. Uno en cada colonia de esta ciudad. Pero aparte
dando oportunidades a todos estos jóvenes y a todos estos adultos que no tienen ya oportunidades, inclusive jubilados. Pero además de estas oportunidades, haría que ustedes, estudiantes, también tuvieran la oportunidad de encontrar trabajo. Porque ustedes creen que estudiar es su trabajo, y yo les digo, no, señores, para que ustedes encuentren trabajo, tienen que empezar a trabajar por lo menos a partir del 6º semestre. Porque si no empiezan a trabajar a partir del 6º semestre, no van a encontrar trabajo cuando terminen la carrera. Y por lo mismo, voy a hacer que todas las instituciones de educación superior entren en un convenio con todos los que son las empresas del sector privado y con las instituciones del gobierno y dependencias para que se creen bolsas de trabajo de pasantía, para que ustedes tengan la oportunidad de que efectivamente puedan empezar a trabajar a partir del sexto trimestre y que empiecen a ganar experiencia para que cuando salgan no se encuentren que no tienen experiencia y por lo tanto no pueden encontrar trabajo. Ya tengan la posibilidad de tener experiencia y por lo tanto puedan ser empleados y empleados a salarios razonables. Pero en cuestiones de seguridad, lo que voy a garantizar es algo que tenemos que hacer sí o sí, hoy por hoy. A ver, le doy este. Hoy por hoy, el crimen organizado está vinculado y coludido con las altas autoridades, tanto de la Procuraduría de Justicia, del Gobierno de la Ciudad de México, como los altos mandos de las fuerzas de seguridad. Y esto es una denuncia que además he hecho, ustedes saben, a nivel del debate. No lo sé yo únicamente, lo saben todos. Quiero decirles que la negativa de parte del gobierno de esta Ciudad de México a decir que existen cárteles en la Ciudad de México es irrisoria. Lo saben todos los que están en los medios y todos lo han denunciado. Pero no solo eso, se sabe dónde opera cada uno de los cárteles en esta ciudad. Se sabe en qué colonias y en qué calles operan. Se sabe el modus operandi. Se saben qué delitos cometen, porque los cárteles se especializan en los diferentes delitos que existen. Inclusive el Universal, ustedes lo habrán leído hace 3 semanas, sacó un video en donde estaban precisamente intercambiando el dinero, altos mandos de la policía, con miembros de un cártel. Porque es que no han actuado, porque están coludidos. En la medida en que a los altos mandos de las fuerzas de seguridad y de la Procuraduría continúen vinculados, es imposible, no importa cuánta tecnología se establezca, será dinero tirado a la basura. Necesitamos actuar para remover esos altos mandos que están coludidos antes de actuar. Una vez que hayamos removido esa colusión, esas manzanas podridas, podremos actuar ahí sí, con toda la tecnología. Y yo les digo que con mi experiencia en materia tecnológica, que tengo mucha, habrá posibilidades de establecer verdadera seguridad en la Ciudad de México. Por seguridad, no se preocupen, porque llegando yo al gobierno de la Ciudad de México, yo sí tengo las faldas y me sobran pantalones para ocuparme de remover esos altos cargos corruptos y para establecer todas las tecnologías necesarias que yo sí sé que existen y que yo sí sé cómo utilizar para que ningún delincuente se pueda esconder en ningún rincón de esta ciudad y sean capturados. No más jóvenes reclusos por consumo de marihuana, porque eso sí, la cannabis y el consumo
y el autoconsumo de la cannabis quedará descriminalizado de esta ciudad. Por el contrario, en mis políticas está que la cannabis no tiene un riesgo de seguridad para nuestro país ni para esta ciudad. No más persecución por el uso y consumo de marihuana en esta ciudad. Por el contrario, se podrá consumir la marihuana conforme a la regulación. Podrán plantarla en sus hogares, cultivarla, cosecharla, prepararla. Quedará despenalizado y los que estén en la prisión por esa razón quedarán liberados por amnistía para ser reincorporados en la sociedad y para que sus familias no sigan sufriendo porque sus familiares estén recluidos. Por otro lado, algo que nos preocupa a todos. Los gobiernos anteriores se han dedicado a privilegiar la movilidad de esta ciudad a través del automóvil privado. Es un absurdo. No hay una metrópolis en el mundo que se haya dedicado a hacer eso. Es obvio que el automóvil privado es la peor solución. Nadie lo ha hecho. Solo un estúpido puede pensar que un automóvil que transporta apenas 1.2 personas pueda ser la solución para la movilidad en una ciudad como la nuestra, en donde no solamente son 9 millones de habitantes, sino somos 22 si consideramos el Valle de México y todo el área metropolitana. Quiero decirles, nosotros tenemos y somos el centro de este Valle de México, en donde se trasladan 21 millones de personas. Por lo tanto, tenemos que privilegiar sobre todo el transporte público. El metro transporta más de 5 millones de personas diariamente, 35% de los cuales vienen del Estado de México. En consecuencia, esa tiene que ser nuestra función y nuestro objetivo, cuidar que el transporte público sea eficiente, eficaz y sea la primera opción de transporte para todos los capitalinos y todos los que nos visitan del Valle de México. Tenemos que invertir, y tenemos que invertir fundamentalmente en el sistema de transporte colectivo metro. Hoy por hoy, el metro no solamente está en condiciones fatales, está en condiciones de peligro. Solo para recuperarlo, para poder modernizarlo, para que sea seguro, se tendrían que invertir 1.400 millones de dólares. 1.400 millones de dólares. Las vías que existen hoy están en momentos críticos. No se han modernizado. Los sismos y el hundimiento de la ciudad han provocado que las vías tengan desniveles, que eso pueda provocar inclusive descarrilamiento de los trenes, que ponga en riesgo las vidas de quienes se transportan en ellos. Quiero decirles que un tren transporta a 1.800 personas, en tanto que un segundo piso, el segundo piso, construido en tiempos de López Obrador, transporta a 1.800 personas al día. Esa es la pequeña diferencia. ¿Cómo puede ser que una secretaria del Medio Ambiente haya privilegiado la inversión absurda de más de 20,000 millones de pesos en un segundo piso que transporta 1.800 coches por 1.2 personas, cuando debería haberlos invertido para renovar un metro que nada más un tren transporta 1.800 personas, con los contaminantes que eso implica, porque sabemos que lo que más afecta a la contaminación en el Valle de México son los automóviles. Y eso estoy hablando del medio ambiente, en una ciudad en donde la contaminación nos está ahogando. ¿Cómo puede ser que tengamos políticas medioambientales que permitan precisamente y que hayan permitido con una delegada de Tlalpan
que haya permitido asentamientos irregulares en la delegación de Tlalpan, en el Ajusco, en las zonas y en las áreas naturales protegidas, que son el pulmón de nuestra ciudad. Quiero decirles, por si ustedes no lo saben, que el 60% del territorio de nuestra capital, 60%, oigan ese número, son áreas naturales protegidas, es verde, 60%. Ese es el pulmón de nuestra ciudad. Tenemos que impedir que esas áreas naturales protegidas desaparezcan. Lo único que puede impedir que esas áreas naturales protegidas y ese suelo de conservación desaparezca, lo único que puede hacer que se preserven son nuestros campesinos, porque ellos son los que siembran, y en la medida en que siembran, impide el crecimiento de la mancha urbana. Por lo tanto, tenemos que hacer que nuestros campesinos no abandonen el campo. Y lo único que podemos hacer para que no lo abandonen es haciendo que nuestros campesinos reciban un precio justo por lo que ellos cosechan. Y hoy no lo están haciendo, porque vemos que cuando van a vender sus cosechas, les pagan apenas 3 pesos por una lechuga, cuando en el supermercado o en los mercados nos cuestan 60, 70 pesos. Y esto porque los intermediarios son los que se ganan todo lo que son realmente los ingresos. Tenemos que hacer que nuestros campesinos vendan directo al consumidor para que ustedes paguen menos por esas legumbres y los que se lleven las ganancias sean los que la producen. Tenemos que eliminar el intermediarismo, tenemos que recuperar nuestro campo e impedir que efectivamente sean los intermediarios los que se aprovechen. Tenemos que fomentar esas oportunidades. Por último, tenemos que invertir, porque el problema del agua es un problema serio. Y para el problema del agua tenemos que entender que tenemos mucha agua en tiempo de lluvias y nada de agua en tiempo de secas. Más del 70% de las colonias se encuentra sin aguas. ¿Cómo vamos a hacer para hacerles llegar esa agua? Pero el 60% del agua que llega a la Ciudad de México se saca de los pozos de nuestros mantos acuíferos. El otro 40% viene del río Lerma o del Cutzamala, 40%. Mismo 40% casualmente que se nos va en fugas. Tenemos que tener un plan hídrico que realmente recupere esas energías, esa agua. Primero, ciertamente, tenemos que invertir en la reparación de esas fugas, pero tenemos también que hacer que el agua de lluvia que cae a mares cuando llueve y que inunda la ciudad, no se mezcle con el drenaje, que sea recuperado y que vuelva a llenar ese manto acuífero que estamos explotando, de donde estamos sacando el 60% del agua que abastece esta ciudad, y hacer que llegue hasta la casa de todos constantemente. Y para ello, lo que tenemos que hacer es quitar todo este plástico, ese asfalto que ponemos, con el cual además siempre está bacheado, lleno de baches, hasta pasteles de aniversario se les ponen, y además que invierte 1.500 millones de pesos el gobierno todos los años, en lugar de estar metiendo ese plástico para que el año que viene otra vez le vuelvan a meter, poner concreto, pero concreto que dure, pero que sea permeable, que permita que el agua vuelva otra vez al manto acuífero. Pero una vez que vamos a levantar ese asfalto y que vamos a meter concreto, le metemos drenaje para que el concreto permeable, el agua llegue al subsuelo, pero cuando llueva además tenga una tubería que saque el agua de lluvia y lo vuelva a meter por pozos de reinyección. Y entonces podamos recuperar precisamente esa agua a través de nuestros mantos acuíferos, rellenando el manto acuífero. Y además podamos aprovechar toda esa agua reparando las fugas
y volver a hacer que nuestra ciudad no tenga esos hundimientos, porque el manto acuífero nuevamente está siendo reabastecido. Esta es una ciudad grande, esta es una ciudad magnífica. Podemos eliminar la corrupción, podemos hacer que los recursos lleguen y logren los objetivos, si solo podemos creer que todos podemos colaborar. Todos y cada uno de nosotros tenemos una obligación. Nuestra obligación como ciudadanos empieza por votar, empieza por pensar nuestro voto, empieza por decidir cuál es la opción, quién nos ofrece una verdadera alternativa, un programa sensato, quién puede llevar a cabo sus objetivos con honestidad, con fuerza, con valor. Yo no tengo jefe, yo no tengo ninguna alianza con ninguna de las mafias, con ningún oligopolio. Yo no le tengo miedo a los poderes fácticos. Yo no soy hija de Televisa, ni de ninguno de los oligopolios. Yo soy libre de hacer las cosas. Yo no tengo mafias que me apoyen. Y yo sí les prometo que si yo llego a ser la jefa de gobierno, me enfrentaré a todos aquellos que están muy cómodos en el status quo de estar las cosas como están, para llevar a cabo los cambios que esta ciudad necesita. Crean en mí, yo les aseguro, podemos hacer de esta ciudad la ciudad que todos queremos. Gracias. Muchas gracias, maestra Carpinteiro. A continuación tenemos una pregunta en vivo del alumno en Derecho, Gustavo Nava Martínez. Tiene la palabra. Bien, buenas tardes a todos, a usted principalmente, y gracias por estar aquí. La pregunta es la siguiente. El desencanto político juvenil es algo que afecta directamente a la participación ciudadana en la Ciudad de México. Muchas veces este desencanto se ve generado por bajo interés que muestran los gobernantes hacia las organizaciones y agrupaciones juveniles en las que estos se desarrollan. ¿Cómo apoyaría usted a estas organizaciones para que la participación ciudadana juvenil se vea motivada? Desde mi perspectiva, los jóvenes, la verdad es que tienen mucho que aportar. He tenido encuentros con grupos de jóvenes y cada vez que tengo estos encuentros, la verdad es que más que exponer mis ideas, lo que he hecho es escuchar las suyas. Y en cada ocasión me he quedado sorprendida, porque en las ideas de los jóvenes he encontrado verdaderas innovaciones. Y nada más aprendo de todas esas ideas y pienso en cómo podría yo incorporarlas. Yo siento que las aportaciones de los jóvenes son fundamentales. Y en un gobierno, de llegar yo al gobierno, lo primero que haría yo es integrar precisamente estas organizaciones de jóvenes en todos los campos. Lo haría, por ejemplo, en todo lo que es cultura, o por ejemplo, cómo hacer que las comunidades que hoy tienen, por ejemplo, problemas en términos de reconstitución de sus comunidades, la reintegración del tejido social, me aportaran ideas. Y esto lo digo porque tuve un encuentro muy interesante con jóvenes que precisamente tenían proyectos para reconstitución de redes comunitarias y me dieron varias ideas que ya se están llevando a cabo, y muchos se quejaban de que a pesar de que tenían estos proyectos, cada vez que participaban con el gobierno de la Ciudad de México y que presentaban sus proyectos buscando fondeo o financiamiento para llevarlos a cabo, sus proyectos eran descalificados porque se los ganaba, no sé, el primo de Azcárraga o el primo de este o el primo del otro, más por una cuestión política que por el mérito del asunto. Para mí el hecho de que existieran estas propuestas son propuestas que la verdad es que nunca jamás supondría que pudieran ser tan, pero tan ingeniosas, tan creativas
y desde mi punto de vista es algo que el gobierno de la Ciudad de México tendría que incentivar, porque en su gran mayoría requerirían de muy poco fondeo, de muy pocos recursos, pero tendrían un impacto social enorme. Entonces yo cada vez que me he reunido con los jóvenes, lo único que he hecho es aprender y ver que son iniciativas que tienen que implementarse y que tendrán que implementarse. Yo siento que al hacer esto, los jóvenes no solamente se sentirían incluidos, sino que se sentirían incentivados a participar más y más en las actividades, y con su participación ellos mismos generarían más iniciativas. Muchas gracias. Tenemos varias preguntas. Por el tiempo vamos a reducir porque acaba de contestar algunas de ellas. Solamente le haré 3 en específico ahorita por tiempo. Dice, ¿estaría usted en favor de las auditorías ciudadanas como forma de combatir la corrupción y cómo serían? Sería la primera. ¿Le hago las 3? Sí, por supuesto. Estaría dispuesta a que se hicieran todas las auditorías ciudadanas. Además, como es un gobierno digital, creo que serían muy fáciles de realizar. Segundos. La capital es uno de los países en Latinoamérica con mayor índice de crímenes de odio. ¿Cuál sería su agenda para los grupos de la diversidad? Yo le he dicho, yo siento que la población LGBTTI definitivamente tiene que tener una procuraduría especial que tiene que responder específicamente a todo lo que sería, no solamente crímenes de odio, sino específicamente a cualquier tipo de discriminación que pudiera haber en todos los aspectos. Siguiente. Sobre los estudiantes y en materia universitarios, ¿qué tipo de propuestas tiene usted sobre becas, ya sea de licenciatura, maestría o posgrado? Pues? Yo creo que en términos de becas, ya existen becas actualmente, pero en términos de becas específicamente para llevar a cabo licenciaturas o maestrías o cualquier tipo de estudios superiores, tanto dentro de la ciudad como inclusive a nivel internacional, yo diría que las becas deberían de ser, cuando se trate de otro tipo de becas adicionales a las que ya existen, en términos de efectivamente mérito. Siguiente. ¿Cómo apoyaría usted el emprendedurismo de jóvenes universitarios al graduarse? Sin duda, aparte de lo que ya existe, porque ya sabemos que existe precisamente un instituto, tendríamos mayor fondeo y haríamos un monitoreo constante, porque sabemos que este instituto no necesariamente otorga los financiamientos en base al mérito de los proyectos, sino estaríamos haciendo una auditoría constante para que efectivamente los recursos que se asignen sean asignados precisamente a los proyectos en base al mérito y a la viabilidad de estos proyectos, ¿no? Por último, ¿considera usted que la Ciudad de México está preparada para la legalización de la cannabis tal y como lo ha propuesto? No solamente lo considero, sino estoy cierta, y déjenme decirles, está probado y comprobado que el prohibicionismo a lo único que conduce es precisamente a que las drogas lleven a la violencia. La pregunta sería casi nadie se atreve a imaginar qué pasaría si es que se legalizaran todas las drogas. El control de las drogas no es legalizar, perdón, usé mal la palabra, la regularización, es decir, que la regularización de las drogas pasara al gobierno, que fuera el gobierno el que regularice las drogas, así como regulariza hoy el consumo del alcohol y el consumo del tabaco. Eso significa que en lugar de que sean los narcotraficantes quienes establecen y tienen el control de las drogas, sea el Estado el que la tenga. Significa dejar sin oxígeno a los narcotraficantes. Significa dejarlos quitarles sus fuentes de ingreso. Hacer que sean empresas que están reglamentadas por el Estado
las que sean, en todo caso, las que puedan distribuirlas conforme a las reglas del propio Estado. ¿De qué van a vivir los narcotraficantes? ¿Cómo, con qué dinero van a comprar autoridades y policías y seguridad? ¿Con qué dinero van a hacer las cosas? De repente sus fuentes de ingresos se agotaron. De repente los cárteles se quedan sin qué hacer. De repente todo eso que tenían para corromper a presidentes municipales, a militares, a marinos, a fuerzas de seguridad, ya no está. ¿Se imaginan ustedes lo que eso significa? ¿Dejar a los narcos sin lana? ¿Qué pasó con todos esos muertos? Ya no habría ni siquiera posibilidad de estar matándose unos a otros. Porque ya no hay que vender. Ahora resulta que van a ser empresas privadas o públicas, lo que ustedes quieran. Mejor paraestatales, porque ya sabemos que son tan malas las paraestatales que hasta ya dejan de producir, caray. Entonces, imagínense ese mundo en donde resulta que los narcos se quedan sin nada. Y ahora no tienen nada que vender. Porque ya resulta que es el gobierno el que ya le regularizó todo. Y los narcos no tienen nada que vender. Imaginemos ese escenario en donde los narcos ya no tienen que vender y se quedan sin lana. Piensen ustedes un escenario en donde los narcos se quedaron sin nada. Ese es el punto. El punto es que hemos estado peleando una guerra de prohibicionismo, como en Estados Unidos cuando la prohibición del alcohol. La mafia surgió por el hecho de que prohibieron el alcohol. De ahí surgió toda la mafia. En el momento en que legalizaron el alcohol nuevamente porque el prohibicionismo falló, se acabó el asunto. ¿Qué pasa si nosotros aprendemos la lección? ¿Y qué pasa si nosotros entendemos que nosotros podríamos recuperar el control y decir, vale, ahora nosotros somos el Estado y nosotros tenemos el control? Y nosotros vamos a establecer las reglas del juego y que los narcos se queden sin lana. ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque hay muchos políticos que están interesados en ese juego. Muchas gracias. Le damos las gracias a la maestra Purificación Carpintero, candidata a la gubernatura de la Ciudad de México por el partido Nueva Alianza. Sí. Invitamos Por favor, al doctor Miriam, Manuel Rodríguez Viqueira, quien hará la entrega de las constancias de participación a la maestra Purificación Carpinteiro, candidata por el partido Nueva Alianza a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. También se entrega la participación al doctor Raúl Figueroa de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. De nueva cuenta, agradecemos la presencia de la maestra Purificación Carpinteiro, candidata por el partido Nueva Alianza. A continuación.